A partir de este momento ya estamos grabando. Hoy la voy a pasar a usted como hospedadora. Ahí está. Excelente. Julieta Villalta es la hospedadora. Comencemos ahorita con la ponencia. Quiero decirles que tenemos los grupos, tenemos 15 minutos para exponer. ¿Ok? Porque queremos ver si agotamos este día todos los temas. Comience, Julieta. Ok, bueno, como nosotros somos el grupo 1 y vamos a exponer sobre la indemnización por riesgos profesionales. Nuestro grupo está conformado por Julieta Villalta, Fernando Martínez, Yasmín Guevara y mi persona Reina Paniagua. Y en este caso les voy a comenzar a exponer un poco sobre los riesgos profesionales y su evolución a lo largo de la historia. En este caso, como nos damos cuenta, los riesgos profesionales se han ido desarrollando en el tiempo mediante los avances tecnológicos e industriales. Estos se pueden, para darnos una idea más o menos, estos son desde el siglo XV al siglo XVIII que se iniciaron a dar mayores riesgos debido a los avances y se vio la necesidad de crear medidas para proteger y salvaguardar a los trabajadores. En esta época se publicó una obra por un autor conocido como Paracelso, en la cual él hablaba sobre las enfermedades en las minas. Y además de ello, otro autor llamado Ramazzini, el cual se considera el iniciador de la tradición médica científica y la medicina e higiene en el trabajo, ya que en sus obras hablaba sobre laborales y otras patologías asociadas a 42 oficios distintos. Luego de ello, con la revolución industrial, se dio una mayor prioridad a la seguridad e higiene de los trabajadores y dando con ello así mejores condiciones. En este tiempo se logró crear una mayor conciencia para las empresas y que se dieran cuenta de la importancia de la salud y lo necesario que era que los trabajadores contaran con todo lo necesario. Además de ello, en este periodo, ya cerca del siglo XIX, con los movimientos y organizaciones, se logró que los estados decretaran leyes para poder normar y generar una protección a los trabajadores. Esto se hizo también con la ayuda de la Organización de Trabajo, ya que en su primera conferencia en 1919 se logró que en un convenio internacional de trabajo se diera una protección a la maternidad, se hablaron temas sobre la edad para trabajar, trabajo de niños y horarios, entre otros. En cuanto a El Salvador, en su primera ley se dio en el año de 1911, siendo esta la ley sobre accidentes laborales, en el cual se definía qué eran los accidentes laborales y abarcaba a los empleadores y empleados. De igual forma, en este mismo año se dio el Reglamento Interno de Trabajo. Luego de ello, en 1935 se dio la Ley de Botiquines, la cual posteriormente fue derogada, y en 1945 se creó la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Bueno, posterior a ello, para una reforma en el año de 1953, esta se convirtió en una institución pública. Y luego de ello, en este mismo año, se dio el Departamento Nacional de Prevención Social, la cual era una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que en este momento surgió un anteproyecto para la seguridad e higiene de los trabajadores y surgiendo así una inspección y educación en materia de seguridad. Luego de ello, en el año 1956, se dieron otras leyes y reglamentos con respecto a la prevención de los riesgos. Y se dio el régimen que hoy conocemos como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además de ello, varias de estas leyes y reglamentos se implementaron con el Código de Trabajo, adheriéndolas a él, y en 1963 se dio la Ley Orgánica del Departamento Nacional de Previsión Social, y en 1971 que se decretó un reglamento general sobre seguridad e higiene en los centros de trabajo. Y el último que fue en 1991, que se dio la creación de una comisión de salud ocupacional. En cuanto a los riesgos profesionales,
vamos a abordar un concepto dado por Cabanels, el cual dice que se entienden como daños eventuales anejos al desempeño de actividad propia de una profesión u oficio dentro de las características habituales del individuo y de aquella responsabilidad que origina para reparar los males y perjuicios sufridos en caso de concretarse la eventualidad desfavorable. De igual forma, en nuestro código se establece en el artículo 316 que se va a entender por riesgos profesionales, el cual dice que son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores a causa, con ocasión o por motivos del trabajo. Y en sus artículos 317 y 319 establece que se entiende por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, que todo riesgo profesional son aquellos que se dan por la realización habitual de un trabajo, los cuales pueden ser enfermedades o accidentes, que pueden ser producidos ya sea por falta de equipamiento, preparación, desconocimiento o uso inadecuado, ya sea de herramientas o sustancias con las cuales se trabaja. De igual forma, los autores Juan Gandia y José Blasco mencionan en su libro que gracias a las transformaciones y las condiciones de vida y salud, se trajo consigo que se lograra una mayor consideración a las condiciones de vida de los trabajadores y teniendo un fin para dar prestaciones de seguridad social, entre las que se encontraban prestaciones de reparación y indemnización. De igual forma, los autores mencionan algunas motivaciones para la prevención de riesgos laborales. Entre ellas se encuentra la mejora de las condiciones de vida, la consideración al trabajador no solo como un medio de producción, sino que como una persona, la conciencia de los valores de la dignidad humana y la integridad física. También se encontraba la configuración del deber empresarial de seguridad, la inversión a la salud y a la protección, ya que con esto se iba a lograr generar una mejor producción de productos en las empresas y la existencia de la normativa legal en la cual se establecían mecanismos y en caso de que estas no fueran obedecidas. Lo siguiente. De igual forma, vamos a hablar también un poco sobre los tipos de riesgos profesionales. Entre ellos se encuentran los riesgos físicos, que pueden ser ruidos, temperaturas o por iluminación. Están los riesgos mecánicos, en los cuales se encuentran por las maquinarias, por la manipulación de piezas de trabajo, herramientas. También los químicos, los cuales pueden ser por la manipulación, ya sea por el contacto con la piel, inhalación o algún otro tipo de contacto de químicos, ya sea sólidos, líquidos, gases o humos. Los biológicos, los cuales pueden ser como bacterias, virus u hongos. También los psicosociales, en los cuales se consideran las tensiones emocionales, el acoso laboral, el acoso sexual u otros problemas familiares o económicos. De igual forma, también se encuentran los ergonómicos, en las cuales se encuentran las posturas forzadas, esfuerzos físicos y movimientos repetitivos. También está otra clasificación dada por la Organización Internacional del Trabajo, la cual establece dos tipos, la de caída de personas y pisadas sobre objetos. La primera hace referencia a caídas desde un nivel alto o desniveles, que pueden ser, por ejemplo, árboles, edificios, escaleras, máquinas de trabajo, vehículos o profundidades que pueden ser en pozos, fosas, excavaciones o aberturas en el suelo. Y también las caídas en caso de suelos a nivel, que pueden ser porque los suelos se encuentran en mal estado o tienen líquidos que las vuelven húmedos y lisos. Y la segunda hace referencia a los choques que pueden contra objetos inmóviles, que puede ser en este caso, por ejemplo, extensiones mal colocadas, equipos tirados en el suelo, extensiones eléctricas, también contra objetos móviles, que puede ser, por ejemplo, escaleras, unos tipos de maquinaria o objetos que se encuentran almacenados en un lugar que no debería. Y se encuentran los golpes por objetos móviles, los cuales hacen referencia a los fragmentos o volantes o partículas. En este caso, un ejemplo puede ser los fragmentos de esmerilado o soldadura.
Por ello es de tomar debida importancia a estos tipos de riesgos, ya que gracias a ellos es que se puede generar la obligación en cuanto a los patronos y empresas de responder por un medio de una indemnización, dependiendo de la gravedad y el tiempo en el que se le genera esta afectación, ya que esta puede ser de forma temporal o permanente. Y mi compañero seguirá hablando sobre el tema. ¿Puedes pasar la siguiente lámina, por favor? Gracias. Yo les voy a hablar acerca del marco legal y también voy a hablar un poquito acerca de la definición de la indemnización. Como ya vimos viendo lo anterior, podemos decir entonces que un trabajador o un empleado puede, un empleado cuando tenga un accidente o ha sufrido un accidente en el ámbito laboral, se puede reclamar una indemnización. Entonces, que tenemos que saber qué es indemnización. Y para Guillermo Cabanelas, la indemnización es un resarcimiento de carácter económico por un daño o un perjuicio que se ha ocasionado en sus actividades laborales. O también puede ser una reparación o puede ser una compensación. Entonces podemos entender que la indemnización es un modo de enmendar o de restaurar un acontecimiento o enmendar la situación de este trabajador que ha sufrido este acontecimiento. También podemos mencionar entonces las leyes o cuerpos normativos que están relacionados con este tema. Primeramente vamos a decir la Constitución, que en su título segundo, capítulo segundo y sección segunda, habla acerca del trabajo y la seguridad social. Concretamente en los artículos 50, 51 y 52, y más específicamente podemos hallar acerca de la indemnización o de la seguridad social en el artículo 50 de los 3 primeros incisos. En cuanto al Código de Trabajo, vamos a mencionar el título tercero y el capítulo tercero, en el cual habla sobre las responsabilidades de los patronos acerca de estas situaciones, y nos aborda en los artículos 333 al 359. Podemos mencionar el 333, el cual nos explica acerca de aquellos servicios que se van a proporcionar gratuitamente a estos trabajadores, que pueden ser servicios médicos, quirúrgicos, odontológicos, farmacéuticos, y también puede ser los gastos de prótesis. También nos vamos a ir a la ley del Seguro Social, que estipula algunas prestaciones pecuniarias, en este caso indemnizaciones, y vamos a hacer mención del artículo 48 y el artículo 53 al 58, que expresan las indemnizaciones consignadas y sus plazos. Y también vamos a hacer mención del reglamento para la aplicación del régimen del Seguro Social, en el cual desarrolla aún más estas indemnizaciones en los artículos 31 al 45. También podemos hacer mención de algunos otros cuerpos normativos nacionales, tanto internacionales, que hacen mención sobre los riesgos profesionales, como puede ser Código de Salud, también la Ley General de Prevención de Riesgos en el lugar de trabajo y su reglamento. En cuanto a los cuerpos normativos internacionales, pueden ser el convenio 155 de la OIT y el protocolo de San Salvador. Siguiente, por favor. También vamos ahora a pasar al procedimiento de modo de operar de las indemnizaciones. Sabemos que las indemnizaciones son relevantes o son de importancia, porque bien pueden ser una garantía, una protección para la integridad física de la persona, porque es un mecanismo por el cual se protege, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que es indispensable que el ambiente laboral cumpla con las condiciones designadas para el cumplimiento de la seguridad social. Con lo cual podemos decir que las indemnizaciones por riesgos profesionales surten efectos cuando el trabajador ha sufrido accidentes y causen daños graves, muy graves, e incluso
la muerte de este trabajador. Pero no solo por eso se pueden pedir y reclamar indemnizaciones, sino que se pueden reclamar cuando el trabajador se expone a riesgos, como por ejemplo a un trabajador que manipule químicos. Dentro de las indemnizaciones por causas laborales podemos separar en dos. La primera sería indemnizaciones por lesiones permanentes, no invalidantes, que estas consisten en mutilaciones, deformidades o lesiones causadas por accidentes laborales, pero que no se hallen en una incapacidad permanente, permanentemente total. Podemos poner por ejemplos que son lesiones o pérdidas de dedos, de pies o manos, lesión o pérdida de extremidades superiores e inferiores, también la alteración de la capacidad auditiva y la lesión o pérdida de las orejas o ya sea la nariz. El segundo sería la indemnización por omisión de las medidas de seguridad por parte de la empresa, que entonces esas consisten en que los daños son producidos por un, vamos a decir, agente externo o una causa externa al trabajador, o que la empresa no haya cumplido con las condiciones de higiene industrial en cuanto a la maquinaria y al ambiente laboral. En cuanto al modo de operar, al modo de pago en este caso, en el artículo 351, en cuanto a la incapacidad permanentemente total, dice que la indemnización se va a hacer global, tomando como base la duración probable de la vida de la víctima, en este caso, esa duración se va a estipular según perito. También el pago por riesgos, la indemnización por riesgos profesionales será una pensión vitalicia que va a ser proporcionada por el Estado de El Salvador en el ramo de justicia y seguridad pública, perdón. Y en cuanto al artículo 33, el anteriormente mencionado, todos esos servicios para que se les proporcione el trabajador tiene que realizar un seguro. Y cuando estos accidentes causen la muerte de la persona o del trabajador, la indemnización se va a pagar al cónyuge, al compañero de vida, a los hijos menores de 18 años o que se determine que tienen incapacidad de trabajar, y a los ascendientes de 60 años o que también se determine su incapacidad de trabajar. Y si faltaren estas personas antes mencionadas, se les va a pagar la indemnización a estas personas que eran dependientes del fallecido, y siempre y cuando sean menores de edad o se determine que tienen una incapacidad para trabajar. También el patrono va a ser obligado a pagar en concepto de indemnización una cantidad que se va a calcular según el salario básico del fallecido, que devengaba el fallecido, cuya cuantía va a ser 40% si es solo un beneficiario, el 60% si son 2 beneficiarios, el 80% si son 3 beneficiarios, y si son 4 o más beneficiarios, va a ser el 100% del salario. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. El micrófono lo tiene apagado. Licenciado, tiene apagado el micrófono. Hoy sí. Pedirle bueno, felicitar al grupo por el tema, ¿verdad? Riesgos profesionales. Vamos a continuar con el grupo número 2, sistema previsional público. Le voy a pedir a Julieta Villalta que le pase el hospedador, no sé quién es el que va a exponer del grupo 2. Vean, hay un problemita ahorita, que solamente tienen encendidas las cámaras
quizás los que están exponiendo. El resto que no tienen las cámaras encendidas, tengan cuidado porque no vaya a ser que no les aparezca nota, y les voy a explicar por qué. En lo que el grupo esté exponiendo, si yo me voy para otro lado, si yo no les escucho o si yo no estoy presente en la clase, entonces es una falta de educación. El grupo 1 ya expuso, tenemos que ponerle atención. Cuando viene el grupo 2 a exponer, el resto, ya sea el 1 y los que no han expuesto o los que ya expusieron, tienen que estar escuchando la ponencia del siguiente grupo. Esto es por respeto. Y ahora, como estoy calificando, y se lo puse ahí también, voy a calificar la presentación del trabajo, voy a presentar también la ponencia que hacen y la asistencia. Los que no tengan la cámara encendida tienen 2 puntos menos de la nota que puedan tener. Un ejemplo, si su presentación saca como nota 7 y no lo veo conectado con su cámara, esa persona va a tener 5 porque tiene 2 puntos menos. Entonces se los advierto porque estamos finalizando el ciclo y ahorita ya entramos al periodo de evaluación, que esta va a ser su nota de actividad. Ok, entonces, por consiguiente, como estamos en periodo de evaluación ahorita, no es clase, sino de evaluación, todo el mundo tiene que estar presente, ¿verdad? Porque si al final de la clase yo reviso el video y los que no estén con sus cámaras encendidas tienen 2 puntos menos de la nota que saquen. Si sacaron 9 en su exposición y no estaba ahí, tiene 7 usted. Así de fácil. El grupo 2, Julieta, pásele el hospedador, no sé quién del grupo 2 va a exponer. Lick, buenas tardes. Una consulta tardes. antes de empezar. Entonces, aunque no estemos exponiendo, hay que poner la cámara, tenemos que tener la cámara encendida, ¿verdad? Exactamente. Solo comentarle, licenciado, que por motivos laborales estoy tratando de llegar lo más pronto posible, pero estoy activa en las clases y poniendo atención y escuchándolos. Ok, le oí. Ok, gracias, licenciado. Ok. Vamos a ver, no sé quién sigue con el tema, quién va a exponer para que Julieta le pase al hospedador. Tienen 15 Si minutos quiere, para pásemela exponer y a el mí, tiempo está Julieta. corriendo. Porfa. Alejandra Mejía, démosle. Vaya, yo sería uno de los que va a exponer. Vaya, tengan todos muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y nuestro tema es el sistema previsional público que hace referencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En ese sentido, vamos a abordar un poco de los antecedentes históricos, tanto del sistema previsional público como parte de los antecedentes históricos del Seguro Social, cómo surge y finalmente vamos a concluir con algunos aspectos que regula la ley y su reglamento. Como primer punto tenemos que ver de que en El Salvador a inicios del siglo XX se empezaron a crear algunas leyes que buscaban proteger a algunos sectores determinados de la población. A medida que iba pasando los años, se crean, ¿cómo se llama?, nueva legislación y va adoptando los seguros sociales, pero siempre seguía con aquella tendencia selectiva, es decir, proteger a algunos grupos determinados de la población. En un primer momento podemos hacer mención de la Constitución de 1886, y es que en esta Constitución no se tenía en consideración aquel concepto de seguridad social como una forma de proteger a la población de aquellos riesgos de la vida. Posterior a eso, surge la reforma de la Constitución de 1945 y la creación de la Constitución de 1950, que con esta se le da respaldo
legal a la seguridad social, es decir, se establece el seguro social y en ese sentido se vuelve obligatorio y se vuelve partícipe tanto el trabajador como el patrono y por supuesto el Estado. Ahí podemos ver en la Constitución de 1950, en el artículo 187 del capítulo 2, denominado Trabajo y Seguridad Social, vemos que nos dice que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, donde la ley regulará sus alcances, extensión y forma en la que debe ser puesta en vigor. Ahí se entiende que va a existir, que se va a crear una institución, la cual va a velar por la adecuada prestación del servicio que se encuentre coordinada con la protección social, una forma especializada y con una óptima utilización de los recursos. Ahora bien, de acuerdo a la reforma constitucional de 1945 y su carácter de obligatorio su carácter obligatorio del seguro social, de la seguridad social, perdón, es que nace en 1949, perdón, la ley del seguro social, y por ende se crea la institución se crea el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en donde esta institución sería la primera en promover la seguridad social para la población. En relación a esta institución, vemos que sus funciones se centran entre los años de 1954 y 1955 con el programa de salud para los trabajadores. Asimismo, se puede hacer mención de que en el año de 1969 se crea el programa de pensiones y de acuerdo a la ley que le da origen al seguro social, vemos que el objetivo principal de dicha ley es asegurar o proteger de manera gradual a todos los trabajadores que se encuentran expuestos, ya sea a enfermedades, a accidentes comunes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, invalidez, vejez, muerte o despido involuntario. Ahora bien, se inician las prestaciones médicas, hospitalarias y quirúrgicas en los casos de enfermedad, como les había mencionado, enfermedad común, maternidad, accidentes de trabajo, bajo el régimen del seguro social obligatorio, es decir, aquel régimen que era aplicable o que era aplicado a todos los trabajadores que dependían de un patrono y trabajaba en el sector privado independientemente de la relación, de cómo hubiese surgido su relación laboral y la forma en la que se había pactado la remuneración. Pásala, por favor. Ahora bien, entonces, ¿qué es el seguro? ¿Qué es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social? Bien, como primer punto tenemos que tener claro que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una institución autónoma del derecho público que tiene a su cargo primero la planeación, la dirección y la administración del seguro social, que es un régimen aplicable, como ya se lo mencioné anteriormente, a los trabajadores, siendo obligatorio. Y ahí siendo obligatorio de aquellos trabajadores que dependan de un patrono, que tengan una relación laboral con este y que reciban una remuneración del mismo. Y de acuerdo a eso se puede mencionar que esta institución fue fundada en el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Seguro Social expedida el 29 de septiembre de 1949. Y en ese sentido también se pueden hacer mención de algunas prestaciones que da el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es la prestación médica, prestación pecuniaria y en especie en caso de enfermedad, asimismo la prestación pecuniaria en caso de accidente y de trabajo y enfermedad profesional, y finalmente
en la ayuda en caso de muerte, aquello que se le denomina auxilio de sepelio. Ahora va a continuar mi compañero Emilio. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, claro. Bueno, gracias. Entonces, en ese caso, para seguir con lo que mi compañero Diego ya les explicó y quizás para no entrar de lleno a lo de la ley de seguro social y su reglamento, sino que tratar de explicar su relación o la relación que tiene la ley del seguro social con el artículo 50 de la Constitución. El artículo menciona lo siguiente: la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Asimismo, también el inciso cuarto menciona que el Estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores en la medida que sean cubiertas por el Seguro Social. Entonces, ¿en qué casos va a cubrir el Seguro Social? O mejor dicho, ¿a través de qué instituciones va a cubrir el Seguro Social este inciso? Se habla de los hospitales públicos como tal. Ahora bien, dentro de la ley del Seguro Social, encontramos que en el artículo 1, en los primeros artículos, básicamente habla sobre la creación y el objeto de la misma. Este se relaciona directamente con el artículo 186 de la Constitución. El artículo 1 viene a establecer al Seguro Social obligatorio como una institución del derecho público. Entonces, ahí mismo se relaciona el artículo 50 con lo que ya les mencionaba. Asimismo, el artículo 2 viene a delimitar de forma gradual los riesgos a los que los trabajadores están expuestos y los delimita o los clasifica de cierta forma. Primero nos habla de una enfermedad o accidente común, que ya los veíamos anteriormente en clases, ya los estudiábamos. También habla acerca del accidente de trabajo, que este lo podemos encontrar directamente en el artículo 317, que habla que accidente de trabajo es toda, del Código de Trabajo, perdón. Habla que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica, perturbación funcional o muerte que el trabajador sufra a causa, con ocasión o por motivo del trabajo. Entonces, también se menciona que dicha lesión o perturbación ha de ser producida por la acción repentina y violenta, de una causa exterior o del esfuerzo realizado. Eso anteriormente ya lo veíamos en clases, igual lo de la enfermedad profesional, y quizás para abordar un poco también lo que habla el código, en el artículo 319, cuando habla de enfermedad profesional, menciona que se considera enfermedad profesional cualquier estado patológico sobrevenido por la acción mantenida, repetida o progresiva de una causa que provenga directamente de la clase del trabajo que desempeña o haya desempeñado el trabajador. Esto ya vimos que era relacionado a lo que el trabajador o a la función que el trabajador ejerce en su trabajo, en su labor. También nos habla de los casos de invalidez, en los casos de vejez, de muerte y de cesantía involuntaria. También en el mismo inciso, el artículo menciona que tendrá derecho a prestaciones por las causales A y C los beneficiarios de una pensión, los familiares de los asegurados, de los pensionados que dependen económicamente de estos. Aquí se refiere específicamente a las personas o terceros que se ven beneficiados de dichas pensiones. También el artículo 3, para finalizar con la ley, nos habla sobre el régimen del seguro social obligatorio, el cual es originalmente a todos los del patrono como tal. Entonces, esto sin determinar o sin especificar el tipo de relación laboral que vincula al trabajador con el patrón y la forma en que se haya establecido tal remuneración. Ahora bien, el artículo del reglamento, el artículo 1, nos habla de la aplicación, sobre el campo de aplicación, mejor dicho, del reglamento como tal.
y nos dice que está sujeto al régimen del Seguro Social todos los trabajadores que prestan algún servicio remunerado a un patrón. Esto lo hace en virtud de los términos que establece el artículo 3 de la Ley del Seguro Social, términos que ya los explicaba. Otro dato también importante sobre esto es el artículo 99 de la Ley del Seguro Social, que se aplica inicialmente a los funcionarios y empleados que desempeñan trabajos remunerados en el gobierno central y también en las instituciones autónomas y semiautónomas y también los municipios. El artículo 2 del reglamento nos habla quiénes no serán, a quienes, mejor dicho, no será aplicable el régimen del Seguro Social, excluyendo directamente a los trabajadores domésticos, a los trabajadores eventuales y a los trabajadores agrícolas. Esto en relación también de lo que ya mencionaba, si no me equivoco, el artículo 3 de la ley, cuando lo hace en razón de la función que ejerce. Entonces, en estas ramas es que no será aplicable el régimen del Seguro Social. Y también en el artículo 3 se considera remuneración, afecta al seguro a la retribución total que corresponde al trabajador por sus servicios, ya sea periódica o no fija, variable, ordinaria o extraordinaria. Menciona que no se considera remuneración que afecta al seguro, los viáticos, aguinaldos y las gratificaciones extraordinarias que recibe el trabajador. Y finalmente también el artículo 7 menciona que, bueno, el artículo 7 y 8 están interrelacionados, menciona que la inscripción al régimen, bueno, nos habla, mejor dicho, acerca de la inscripción al régimen del Seguro Social por medio de los patronos y los trabajadores. Y menciona lo siguiente, los patronos que empleen trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social tienen obligación de inscribirse e inscribir a estos, es decir, a los trabajadores, usando los formularios elaborados por el instituto. El patrono deberá inscribirse en el plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que asuma la calidad total. También el artículo 8 nos habla acerca de que los patronos están obligados a registrar su firma y la de sus representantes, si los tuviere, así como a proporcionar al instituto los datos relativos a cambio a cambio operados en las condiciones de trabajo. Este artículo es importante porque habla sobre una de las obligaciones, en este caso del patrono, que es, nace, mejor dicho, esa obligación de proporcionar al instituto datos relativos o cambios operados en las condiciones de trabajo. Muchas gracias. Muy bien. El grupo felicitamos al grupo número 2 con el tema sistemas previsionales públicos. Vamos entonces a escuchar al grupo número 3 con el tema sistema previsional privado. No sé quién va a tener la ponencia para que se le pase el hospedador en estos momentos. Recuerden que andamos por 15 minutos promedio para ponencia para que nos alcance el tiempo. Yo voy a exponerle, pero las diapositivas las va a poner Daniel. Ok, entonces quien tenía el hospedador se lo puede pasar ahorita al compañero que va a manejar las láminas. Sí, tengo 2 cuentas ahorita, entonces en la que no tiene cámara, por favor. Ahorita. Daniel Arias, ahorita puede comenzar. Ahorita la pongo.
Sí se mira, ¿verdad? Sí se mira. Ok. Pero desde el inicio, supone. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Nosotros como grupo número 3 nos ha tocado exponerles el tema del sistema previsional privado. Bueno, el sistema de pensiones establecido en El Salvador desde 1998 se basa en un modelo de capitalización individual en el que los trabajadores afiliados son propietarios de una cuenta de ahorros en la que depositan periódicamente las cotizaciones que ellos realizan con los aportes que les corresponden a hacer a sus empleadores. Entonces, los ahorros de estos trabajadores, de conformidad con la ley de sistema de ahorro para las pensiones, son única y exclusivamente de los trabajadores. Son de su exclusiva propiedad y únicamente pueden ser utilizados para pagar las pensiones u otros beneficios establecidos en la ley al dueño de la cuenta y a sus beneficiarios, si es que los hay. Entonces, los ahorros de los trabajadores confirman un conjunto de fondos de pensiones cuya administración está a cargo de las empresas privadas, de giro, podríamos llamarle administrativas, de fondos de pensiones que generalmente son conocidas como las AFP. Siguiente. Bueno, ¿qué son las AFP? Las AFP se constituyen de acuerdo a la ley con el objeto de administrar los ahorros de los trabajadores, función que requiere ser realizada con total transparencia y estricto cumplimiento con una normativa especializada. Entonces, estas administradoras de fondos de pensiones llamadas AFP son sociedades anónimas cuyo objeto social único y exclusivo es la administración de un fondo de pensiones, así como pudiéramos decir un otorgamiento de prestaciones por vejez, como ya lo mencionaba anteriormente el grupo anterior, por vejez, por invalidez y sobrevivencia a sus afiliados, según lo dispuesto en la ley del sistema de ahorro de pensiones. Entonces, la constitución de una AFP y el ejercicio de sus funciones se fundamentan en las disposiciones de la ley del sistema de ahorro de pensiones, se fundamenta también en la ley orgánica de la superintendencia de pensiones y también se fundamentan en los reglamentos e instructivos que se emiten de conformidad con la ley. Siguiente. Bueno, dentro de las funciones principales de las AFP tenemos que recaudan las cotizaciones de los trabajadores y sus empleadores. Asimismo, registran en las diferentes cuentas individuales y también tenemos que invierten en los fondos colectados. Entonces, las funciones principales de las AFP incluyen, como ya lo mencionamos, la recaudación de los trabajadores y sus empleadores, su registro en las diferentes cuentas individuales y la inversión de fondos colectados con el único objeto exclusivo de generar una rentabilidad para los afiliados. Entonces, para hacer esto, se realizan inversiones en el mercado de valores que ya luego explicaré. Entonces, asimismo, yo agregaría una función más, ya que las AFP también son responsables de administrar el pago de pensiones, administrar el pago de los beneficios definidos en la ley a los afiliados como sus beneficiarios, los cuales incluyen el pago de pensiones por vejez, por invalidez, de sobrevivencia, etc. Entonces, en esta área se juega un papel muy importante en la contratación de una póliza de seguros, que ya luego explicaré más adelante también. Siguiente. Bueno, dentro del rol del Estado tenemos que el Estado necesita fiscalizar y emitir normas aplicables al funcionamiento del sistema de pensiones. Asimismo, respaldar el otorgamiento de una pensión mínima. Es decir, que el rol estatal dentro del sistema de pensiones tiene una doble naturaleza. Se dice que tiene una doble naturaleza. En primer lugar, como ya se explicó con anterioridad, el Estado es responsable de la fiscalización y emisión de normas aplicables al funcionamiento del sistema de pensiones.
y para ello la ley establece la ley que ya mencioné anteriormente, la ley de creación de la Superintendencia de Pensiones como el organismo especializado en esta rama, para supervisar estos fondos de pensiones. Entonces, otro rol fundamental desarrollado por el Estado es el otorgamiento de una pensión mínima a aquellos afiliados que por sus propios medios no sean capaces de acumular ahorros suficientes para garantizarse el pago de una pensión al menos igual a la mínima. Entonces, el Estado, al otorgar este beneficio, asume un rol solidario, asume un rol subsidiario directamente focalizado en aquellos trabajadores, únicamente en aquellos trabajadores de menores ingresos que merecen ser auxiliados solidariamente por la sociedad. Siguiente. Bueno, lo de mercado de valores. El objetivo principal con esto es que se busca que con ello es que los ahorros de los trabajadores crezcan en virtud de la generación del rendimiento o ganancias. Asimismo, también el objetivo principal de estas transacciones se realizan en mercados de valores organizados precisamente para garantizar la transparencia de las operaciones. Como ya se mencionó con anterioridad, los fondos de pensiones deben ser invertidos de acuerdo a la ley a través de un mercado de valores. Y esto porque el objetivo principal que se busca es que los ahorros de los trabajadores crezcan en virtud de la generación de rendimientos o ganancias que los mismos trabajadores tengan. Y esto es importante porque por cuanto que las pensiones y demás beneficios que reciban en un futuro los trabajadores dependen en gran medida del dinero que se acumule en su cuenta, siendo de gran relevancia que se genere, digamos, una rentabilidad adecuada sobre las inversiones realizadas. Entonces, estas inversiones de los fondos de pensiones se realizan siguiendo una normativa muy clara que exige el cumplimiento de requisitos mínimos para la clasificación del riesgo y el cumplimiento de los límites de inversión. Siguiente. Bueno, ahora las sociedades de seguros. La industria de seguros se hace necesaria para el buen desarrollo de este sistema de pensiones, principalmente porque las AFP deben contratar con sociedades de seguros de personas una póliza de seguro de invalidez y de sobrevivencia, cuyos beneficiarios son los afiliados de las AFP y su grupo familiar. Dicha póliza de seguro, que tiene por objeto el asegurar los pagos de pensiones por invalidez y sobrevivencia, en caso de ocurrencia de enfermedades, tienen el objeto de proponer seguros en caso de ocurrencia de enfermedades o accidentes que causen que un afiliado fallezca o quede inválido. Entonces, estas AFP contratan este servicio de seguro de póliza mediante una licitación pública de acuerdo a una normativa por la ley establecida que ya mencioné anteriormente, la Ley de Superintendencia de Pensiones. Siguiente. Bueno, ahora en cuanto a los afiliados, formalmente las funciones principales de los trabajadores se remiten primero a la afiliación por medio de un contrato de carácter vitalicio con la libertad de elegir su AFP. En segundo lugar, se origina la obligación de cotizar su salario mensual que se destina a su cuenta individual de ahorros. Un porcentaje va dirigido al pago de seguros de invalidez y sobrevivencia y otro porcentaje, otro pequeño porcentaje, va dirigido a la administración y manejo de la cuenta. Entonces, dado que cada afiliado es propietario de su cuenta de ahorros, es importante mencionar que los trabajadores, ellos mismos, se tienen que interesar por darle seguimiento periódico al saldo que ellos acumulen en sus cuentas personales. Y adicionalmente, si así lo desean, también pueden preguntar en agencias AFP en la que se encuentran afiliados. Puede ser cualquiera de las sucursales. Entonces, ya sea pueden preguntar por su saldo o cualquier consulta sobre el tema. Y es muy importante que cada trabajador se interese, como ya lo dije, periódicamente, de que se estén aplicando correctamente en su cuenta las cotizaciones que él mismo como trabajador está realizando. Siguiente. Bueno, dentro de los factores determinantes para la privatización del sistema de pensiones
Según el economista fiscal Balmore López, mencionó que el problema del sistema público de pensiones surgió con el agotamiento de las reservas técnicas del ISS y del INPEP, donde el gobierno del momento fue incapaz de engendrar una idea que permitiera que el modelo continuara siendo intergeneracional y se buscó la forma más fácil dando origen al sistema privado de pensiones. Entonces ya en términos generales, según lo expresado por este especialista, coincide que la privatización del sistema de pensiones fue el resultado de la aplicación de políticas neoliberales, o sea, reducir la intervención del Estado, ya que en su momento se consideraba que el Estado no era capaz de administrar eficientemente sus recursos. Además, se indicó que había una baja cobertura y calidad del servicio a la seguridad social y se mencionó que todo esto mejoraría con la privatización del sistema de previsión. Ahora, por otra parte, siguiendo con esto, lo que se ha dado a conocer hasta el día de hoy es que los factores que justifican la privatización del sistema de pensiones se encuentra en que el sistema en su momento estaba en quiebra y por tanto era necesario trasladar esta responsabilidad a la administración privada para volverlo un poco más rentable. Siguiente. Bien, ahora dentro de las características y beneficios del sistema previsional privado, como ya sabemos, el sistema previsional privado está a cargo de las AFP y gracias a este carácter privado que ellos tienen, cada afiliado construye un fondo individual, un fondo personal. Y este fondo se compone con aportes y la rentabilidad generada por las inversiones en estas mismas, en las AFP. Entonces, una de las características es el potencial rentabilidad a largo plazo. Esto quiere decir que a lo largo de la historia, la rentabilidad de los fondos de pensiones en el sistema previsional privado muestra una tendencia alta, muestra una tendencia al alza, a pesar de las caídas que pudieran tener a corto plazo. También otra de las características es la posibilidad de herencia, y en este caso, digamos, si el trabajador fallece y los seres queridos no cumplen con los requisitos o con las condiciones para ser beneficiarios, pues podrían heredar el fondo del trabajador fallecido. Por otra parte, tenemos las modalidades de pensión. Esto quiere decir que llegada la jubilación, el trabajador es libre de elegir en cómo recibir su pensión en diferentes modalidades. Todo esto depende del trabajador. Y por último, tenemos la posibilidad de hacer aportes voluntarios. Quiere decir que pueden ser con fines previsionales, por ejemplo, si quiere mejorar la pensión de él mismo, o sin fin previsional, si desea perseguir objetos ajenos a la jubilación. Y entre los beneficios eran los que ya mencioné anteriormente, la pensión de jubilación, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia. Entonces, aquí el fin último de las AFP es el otorgar a sus afiliados los beneficios establecidos por la ley, siendo los principales las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, que estas se otorgan cuando los afiliados o sus beneficiarios cumplen con los requisitos que les dan derecho a estas mismas. Entonces, para cubrir estos riesgos, los asociados a la invalidez y muerte de los trabajadores, cada administradora contrata una sociedad de seguros de la póliza que ya mencioné anteriormente para respaldar el pago de los capitales complementarios y también las contribuciones especiales, el pago de pensiones por el dictamen de invalidez, etc. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para cumplir, que uno tiene que cumplir para tener derecho a una pensión AFP? Para comenzar, tiene que ser mayor de 60 años, pero esto solamente para los hombres. Para las mujeres, debe tener una edad de 55 años, siempre y cuando se registren con un mínimo de 25 años de cotizaciones, ya sea continuas o discontinuas. ¿Y cómo se financia una pensión por retiro de las AFP? Las pensiones por retiro son financiadas con el saldo acumulado de una cuenta individual de ahorro de pensiones, el cual incluye las cotizaciones obligatorias realizadas por uno como trabajador y por el empleador, más la respectiva rentabilidad. Asimismo, también el certificado de traspaso, si es que aplica,
También incluye el certificado de traspaso complementario si es que uno tuviera derecho a él. También está el saldo del Fondo Social para la Vivienda y por último tenemos el fideicomiso de obligaciones previsionales y esto es por si la fecha de nacimiento, bueno, uno tuviera derecho a él también. Siguiente. Bueno, ya para finalizar, en cuanto al servicio de información, una de las principales características del sistema de ahorro de pensiones es que los afiliados tienen acceso importante a una información acerca de sus cuentas personales, acerca de sus cuentas individuales y sobre los beneficios que esta misma ley les otorga. Entonces, las AFP normalmente cuentan con una red de sucursales a nivel nacional, aproximadamente de 17 sucursales aproximadamente. Entonces, estas se encuentran al servicio de los afiliados y en dichas oficinas se ofrece información de todo tipo para los afiliados. Entonces, en estas oficinas pueden incluir información de la actualización de la libreta personal de ahorro del trabajador. También incluyen las copias de sus estados de cuenta, la resolución de sus peticiones, de sus dudas, y también cuentan con una área para la atención para si los solicitantes, si los beneficiarios llegaran a solicitar información, si es que tuviera derecho a un beneficio. Bueno, hasta aquí llegaría mi intervención. Gracias. Excelente. Gracias también. Me parecen bien los temas, por un lado, desarrollados, y por el otro, felicitar a estos jóvenes que, es decir, hasta la presentación personal, pues eso cuenta en la nota. Ok, qué bueno. Bueno, entonces ahora quien tenía o estaba de hospedador, creo que es Daniel Arias. Entonces, Daniel, pasémosle el dominio de hospedador a la persona que va a manejar las diapositivas, que entramos al grupo número 4, seguridad e higiene del trabajo. Sí, yo sería la que estaría compartiendo las diapositivas. Excelente. Gabriela Aguirre, estamos listos. Ahorita. Puedes empezar ya, Glenn. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto para mí poder estar presente y explicarle a mis compañeros un poco sobre lo que es la seguridad y el higiene en cuanto al ámbito laboral. Conmigo está mi compañera Gabriela Aguirre, Alessandra y Melissa Valdés, para empezar a explicarles un poco sobre la higiene laboral y la seguridad. Son dos cosas totalmente distintas, pero que juntas a ellas, lo que tratan de hacer es tratar de hacer un ambiente laboral bueno, efectivo, para que nosotros como trabajadores podamos tener más eficacia laboral, ¿verdad? Esa es como una pequeña introducción. Cuando de seguridad laboral estamos hablando que tengamos todas las herramientas necesarias, que la infraestructura esté bien, pero cuando estamos hablando de higiene laboral no solo estamos hablando sobre la limpieza en sí, sino que hablamos sobre aquella ciencia, aquella disciplina que es un conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar los factores físicos, psicológicos y aquellas tensiones, ¿verdad? No solamente es aquellas enfermedades, más ahora en día que como podemos ver que es algo muy fundamental. Mi grupo y yo ha tenido a bien como
ha tenido a bien como nuestros objetivos han sido identificar y definir los conceptos de seguridad e higiene en el trabajo por medio de los autores, por medio de la legislación. Un objetivo en específico sería determinar aquellos sujetos responsables de conocer y aplicar la normativa, porque no solo depende de los patrones el tener esa disciplina, sino que también a nosotros como empleados tener ese mecanismo, ¿verdad? Tener esa disciplina. La justificación de nuestro trabajo fue que mediante íbamos avanzando en nuestra investigación, nos pudimos dar cuenta que se habla muy poco sobre lo que es la seguridad y la higiene dentro del ambiente laboral. Y nos pareció una buena idea para que nosotros como estudiantes de Derecho podamos tener en conocimiento para así cuando nosotros tengamos la oportunidad de laborar, podamos tener aquella reducción de accidentes y evitar cualquier accidente, cualquier enfermedad, ¿verdad? Entonces, para comenzar sobre hablar sobre la higiene, como les venía diciendo mi compañera, la voy a citar en el primer grupo, que ella mencionaba que en 1991 se fue dando la primera comisión de higiene y ocupación laboral, para que nosotros podamos tener ese parámetro de cómo poder aplicar esas técnicas y desarrollar un marco normativo. Como bien venía mencionándoles anteriormente, que la higiene laboral la podemos definir como aquella disciplina que se encarga de reconocer aquellos riesgos que se puedan originar en el ámbito laboral. Por ejemplo, ahora en día, compañeros, ahora en día que estamos en esto de la pandemia, es muy importante tener en cuenta que no solo como los patrones, las jefaturas deben de tener aquella técnica, ¿verdad?, para evitar contagios, sino que depende también de nosotros como empleados poder aplicar dichas normativas para evitar aquellos contagios. Se puede dar como esa higiene en cuanto a la salud, pero no solo podemos hablar de aquella higiene física, ¿verdad? Sino que también cuando hablamos de aquella higiene mental, se nos refiere en varios capítulos. Nosotros nosotros mencionábamos en nuestro informe, nuestra investigación sobre Iberoamericana en 2005, mencionaba que la higiene mental viene siendo como que el ambiente en el que el empleado ejerce su función, en el sentido, compañeros, de que sea un ambiente sano, que no sea un ambiente donde hayan goteras, nosotros no podamos ejercer nuestra labor, sea un espacio muy reducido, con bastante estrés. No, tiene que ser un ambiente libre, donde nosotros podamos expandernos o podamos tener un buen ambiente laboral, ¿verdad? Y en el ambiente social, tener un buen ambiente, eso está como lugares donde podamos tener el almuerzo, donde podamos socializar, compartir con otros compañeros de trabajo. Y es aquella donde no, en sí, entre la laboral y la social, tiene como objetivo, compañeros, tener un espacio cómodo para aquellos empleados y para aquellas jefaturas para poder desarrollarnos como jefaturas y empleados. Y esa sería como la mental y psicológica, sería la diferencia. Pasaría con mi compañera Gabriela Aguirre para que les explique la diferencia.
entre seguridad laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. En este caso vamos a seguir hablando acerca de nuestro tema y voy a exponer un poco acerca de la seguridad laboral. La seguridad laboral es una disciplina que se ocupa de detectar y controlar los riesgos que se pueden inducir, a un accidente dentro del área laboral. Estos riesgos pueden ser provocados por la naturaleza misma del trabajo o por condiciones que no están muy controladas dentro del área en donde el empleado se desarrolla diariamente. De igual forma, también podemos tomar en cuenta que un accidente o incidente de trabajo puede ocurrir a partir de una conducta errada por parte de una persona. Los objetivos de la seguridad laboral son analizar e incorporar mejoras en las condiciones del trabajo, también desarrollar modos de gestión para poder administrar los riesgos y corregir todas las situaciones que lleven a provocar un accidente de trabajo. Nosotros tomamos en consideración la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Esta ley nos menciona que cuando una empresa tiene más de 15 empleados, es necesario crear un comité de seguridad y salud ocupacional. Y este comité debe de tener delegados dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa. En el artículo 7 de dicha ley podemos encontrar que el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional es un grupo de empleadores, como lo menciono, y ese tiene que tener, delegados como trabajadores y esos se tienen que encargar de la capacitación, evaluación, supervisión, promoción y asesoría para la prevención de riesgos ocupacionales. En el artículo 15 de la misma ley podemos encontrar que nos menciona que el Ministerio de Trabajo y Prevención Social es la encargada de brindar la capacitación inicial a los miembros del comité. Y estos miembros del comité van a ser acreditados para posterior poder capacitar a los demás empleados en diferentes grupos. Las funciones de este comité podemos mencionar entre las más importantes, que es participar en la elaboración y puesta en práctica el programa de prevención de riesgos ocupacionales. Como número 2, inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo con el objeto de detectar posibles factores de riesgo de condiciones físicas y mecánicas. Tanto mecánicas me refiero cuando los empleados tengan contacto con máquinas que son bastante complicadas de utilizar y que también se necesita un tipo de capacitación para poder ocupar tanto los trajes o la ropa para poder manipular estas máquinas como el poder manipularlas. Y como número 3, vigilar el cumplimiento de la ley y los reglamentos que se fijen de acuerdo a las condiciones de la empresa. La gestión de la seguridad se puede evaluar de diferentes áreas. Como número 1 podemos mencionar que son los riesgos de incendio y los riesgos eléctricos. Como número 2, la ergonomía y ventilación e iluminación. Ergonomía se refiere al lugar en donde está el empleado, que tenga un lugar, por ejemplo, en donde pueda ponerse de pie, en donde pueda caminar por lo menos unos cuantos metros para ir al baño, para tomar sus alimentos, pero que no esté en un espacio cuadrado donde no se pueda mover, donde tenga una silla en el cual él pueda pasar sus 8 horas laborando de forma cómoda y que esto no provoque daño lumbar. Daño lumbar se refiere a daños en la espalda por mala postura de la persona. Ruido, vibraciones y levantamiento de objetos también es un área que se puede evaluar dependiendo del trabajo que realice la persona diariamente. También otra área importante es el elemento de protección personal.
Si bien es cierto, muchas personas trabajan en empresas industriales y posiblemente están en el área administrativa, pero eso no quiere decir que ellos no van a estar capacitados para poder visitar esta área, por ejemplo, del planta donde se encuentran las máquinas, para ellos saber qué tipo de equipo deben de usar cuando estén dentro del área. Y las personas que trabajan en planta, qué deben de hacer en caso que se presente algún tipo de incidente cuando ellos no están en su área y estén en un área diferente a la que laboran diariamente. Dentro de los tipos de accidentes que podemos sufrir en el trabajo, podemos mencionar los siguientes. Estos se dividen en diferentes categorías que podríamos decir que es entre los más graves a los menos graves. Como número 1, tenemos los accidentes. Un accidente es un hecho súbito, y violento. Súbito se refiere a que es un hecho inesperado, que nadie lo puede predecir. Y este se da en el lugar de trabajo y puede ocasionar daños físicos. El incidente es un acontecimiento que no es deseado y que no se puede evitar. Esto causa de igual forma daños a la propiedad. La diferencia que podemos encontrar entre estas situaciones es que el incidente solamente causa daños materiales y el accidente sí puede provocar daños físicos. De igual forma, las lesiones es una categoría de accidente que podemos experimentar y este es un daño físico a causa de un accidente de trabajo y de este se derivan consecuencias más graves, como por ejemplo la muerte, la incapacidad total, que quiere decir que un empleado sufre una lesión que lo deja incapacitado de forma permanente. La incapacidad permanente parcial, esto quiere decir que un empleado sufre un accidente, y el empleado puede volver a incorporarse a la empresa, pero sus condiciones físicas ya no lo permiten al 100% seguir desarrollando las actividades diarias. Y la incapacidad temporal es cuando un empleado sufre un accidente de trabajo, le dan su incapacidad, pero este puede volver a retomar sus actividades diarias de manera normal. Los tipos de accidentes de trabajo se pueden clasificar en dos, y es el in situ, que este es cuando el trabajador experimenta o sufre, un accidente, pero dentro de su horario laboral. Eso quiere decir cuando él se encuentra en el lugar en donde se desarrolla todos los días. Y el itiniere, este se refiere a cuando el trabajador se moviliza para su trabajo y viceversa, cuando él va de su hogar de su trabajo a su casa y de su casa a su hogar. También podemos encontrar en el Código de Trabajo, en el artículo 314, las obligaciones de los patronos ante la adopción de medidas de higiene y seguridad. Una de las más importantes que podemos mencionar son el suministro, el uso y el mantenimiento de los equipos de protección personal. Si bien es cierto, en un principio cuando se instala una máquina, se le da a las personas que van a estar manipulándola los equipos apropiados para poder hacerlo, pero esto no quiere decir que una vez entregados los equipos no se les tiene que dar el mantenimiento o no se les tiene que estar dando la supervisión de que no se hayan dañado o de que estos no pierdan la calidad para que puedan proteger al empleado. Como por ejemplo, los cascos tienen una vida útil. Por ejemplo, si este sufre algún tipo de golpe, en reiteradas ocasiones pierde la utilidad esencial que tiene el casco. Entonces, los patronos están en la obligación de dar materiales al empleado de forma que estos de verdad protejan al empleado.
También la colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones que aíslen o prevengan de peligros provenientes de las máquinas y de todo género de instalaciones. Cuando se instala una nueva máquina en una empresa, siempre se le da a los empleados una capacitación para que ellos puedan saber manejar cualquier tipo de incidente que tenga la máquina y lo que se debe de hacer dentro de la empresa. Si una máquina muy grande o que consume mucha energía llegara a fallar. De igual forma, se deben de tener zonas seguras para que los empleados puedan movilizarse y que las máquinas queden totalmente aisladas de cualquier presencia de un trabajador que no sepa manejar la situación. Por otra parte, no es menos importante mencionar las obligaciones de los trabajadores, y estas las podemos encontrar en el artículo 315 del Código de Trabajo. A nosotros como trabajadores nos corresponde cumplir las normas de seguridad e higiene que establece el Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional. Y una de las más importantes, dos de las más importantes podemos mencionar que es el uso y conservación del equipo de protección personal que se les sea suministrado. Muchas veces los empleados cometen el error de no utilizar los equipos que son necesarios para estar en un área o utilizar una máquina porque los ven innecesarios. Pero esto tiene consecuencias. Y al momento de que ocurra un accidente y se quiera dar la responsabilidad a la empresa, es uno de los requisitos que se deben de tomar en cuenta. Si el trabajador estaba respetando el equipo de protección que la empresa le brinda, para que en este caso la empresa pueda indemnizar de acuerdo a los daños ocasionados. Y como número 2, el uso y mantenimiento de las protecciones de maquinaria. Como ya lo mencionaba, es una de las obligaciones del patrono proveer al trabajador el equipo necesario, pero también es responsabilidad del empleado que ocupa diariamente la máquina estar reportando cualquier tipo de falla que pueda notar en la máquina para su propia protección. Como grupo hemos hecho recomendaciones de acuerdo al tema y podemos mencionar que es necesario que en los talleres de estudio se impartan capacitaciones sobre higiene y seguridad industrial. Esto para reducir accidentes y enfermedades profesionales. Es cierto que el Ministerio de Trabajo se encarga de este tipo de capacitaciones, pero no en todas las empresas se hace de forma periódica para los trabajadores. Como número 2, para que los trabajadores y patronos apliquen la higiene y seguridad industrial en los centros de trabajo, es necesario explicarles que la higiene y la seguridad, es necesario explicarles en qué consiste la higiene y la seguridad para que ellos puedan aplicarla. Muchas veces en las empresas se ponen muchos carteles con información de cómo utilizar ciertos equipos, pero tenemos que tomar en cuenta que en muchas empresas industriales trabajan personas que posiblemente no tengan un nivel de educación no quiero decirlo de forma despectiva, pero quizás no tienen un nivel de educación tan adecuado como para entender de forma rápida o solo leyendo la manera adecuada de poder utilizar un equipo o las medidas que debe de tomar para evitar un accidente de trabajo. Y como número 3, tener una buena distribución de las instalaciones de los talleres para así evitar accidentes en el lugar. Es muy importante que cuando se ocupen materiales pesados, que cuando se ocupen químicos o cualquier otro tipo de sustancia u objeto que pueda llegar a ser muy perjudicial para un humano, que se tenga en un lugar seguro, que en caso de ocurrir algún tipo de terremoto, de temblor o un fuerte viento, que no sea, que si se cae, se derrama o pasa cualquier otro tipo de situación, no sea tan pronto a provocar un accidente, sino que esté en un lugar fuera de peligro.
Esa es nuestra intervención. Gracias por su atención. Lic, quería abonar con mi Sí. compañera para ¿Cómo no? más claro el tema. Es importante recalcarles, compañeros, que la diferencia más clara entre higiene laboral y la seguridad es que la higiene busca prevenir enfermedades en sus trabajos. Como bien lo venía diciendo mi compañera Gabriela, problemas lumbares, esta enfermedad, esta pandemia del COVID. Y si hablamos de la seguridad laboral, estamos hablando sobre prevenir aquellos accidentes que ya mi compañera ya los había mencionado. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Ok, gracias a ustedes por la intervención con el tema. Son temas que son bien importantes y básicos para ustedes como conocedores ya del derecho, ¿verdad? Bueno, entonces, pedirle al hospedador o a hospedadora, pues, que me pase a mí, pues, el dominio de esa cuestión. Y dejen de compartir ahorita. Vamos entonces, bueno, por razones del tiempo, ya no alcanzamos a seguir con el siguiente grupo. Vamos a hacer una cosa, aquí pongan mucha atención. El próximo miércoles no vamos a tener la clase porque yo tengo una reunión en la corte a las 5 de la tarde por este medio de Zoom. Los dos grupos que hacen falta, el grupo 5 y el grupo 6, van a exponer el próximo lunes, porque como la otra semana es de parciales ya, entonces vamos a tener la oportunidad de que los últimos dos grupos expongan el próximo lunes. Entonces no vamos a tener la ponencia este miércoles, sino que hasta el próximo lunes, el grupo 5 y el grupo 6. Pedirles que sean iguales, como lo hicieron el grupo de este día, el grupo 1, puntuales. Antes de las 5 ya estaban listos y qué bueno porque el tiempo se aprovechó. Entonces nos vemos el próximo lunes con las últimas dos ponencias, pero la recomendación es que los que ya expusieron no vayan a decir, como yo ya expuse, que voy a ir a hacer la clase. No, tienen que estar todos en la clase para escuchar a los grupos que hacen falta. Si no, pues yo tomo las medidas acá con relación a notas, porque cuando usted no está presente, entonces le bajamos los 2 puntos que les dije, ¿verdad? Entonces tienen que estar presentes y con sus camaritas encendidas por respeto a los grupos, a los compañeros que hacen falta. Les voy a pedir a los grupos del 1 al 4 que ya expusieron, que también me hagan el favor de agregarme a las diapositivas, porque las vamos a compartir. Mándenme las diapositivas, por favor, si me las pueden mandar al correo. Ahí está el correo mío, ustedes lo tienen, para agregarlas también al contenido que vamos a compartir. ¿Ok? Si no hay preguntas ni hay más, pues por seguir, nos veríamos hasta el próximo lunes, dentro de 8 días, a las 5 de la tarde, para terminar con los últimos 2 grupos. Perfecto. Felicidades y qué bueno, ¿verdad? Pasen feliz noche todos. Gracias igual, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias.